Buenas, buenas. Saludos hermanos, ¿cómo les va? Hoy por un desperfecto técnico no pudimos grabar en la reunión, así que por eso lo hacemos ahora a la tarde. Saludo, la bendición y la paz del Señor. Estamos hablando de las bienaventuranzas y vimos las bienaventuranzas como puertas que a medida que vamos pasando se van abriendo. Y la que sigue tiene que ver con la que pasamos y la que vamos a enfrentar tiene que ver con la que dejamos. Vimos que la bienaventuranza está dentro del Sermón del Monte, lo que Jesús primero se juntó mucha gente, pero en las primeras, las bienaventuranzas son para los discípulos, para aquellos que tienen un real compromiso con el Señor y lo conocen. Y empieza con que estas bienaventuranzas son unas características del cristiano. El Señor dice, Jesús, que más que felices serán los que son así y van a poder entrar al reino y van a poder ser realmente felices. En esta oportunidad vamos a leer en Mateo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas. Luego Jesús les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si enseñe, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Estas son los consejos. Les decía de que el Señor les contaba de que esto es el reino de los cielos. Estas son las características de un hijo de Dios. Estas son las características de mis hermanos, decía Jesús. En el 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
En el 6.25 dice, luego de hablar de hacernos tesoros en el cielo, sobre el ayuno, sobre la lámpara del cuerpo que es el ojo y sobre las riquezas, dice que, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Siguen los consejos del Señor, explicándole lo que es el reino de Dios que se había acercado a la tierra con su presencia. Estos son sus verdaderos hermanos, estos son los hijos de Dios, esta es la característica real y verdadera de un cristiano. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Estas contradicciones que vemos acá, pero muy felices los pobres en espíritu, muy felices los que lloran, muy felices los mansos, muy felices los que tienen hambre y sed. Vos decís, wow, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes saber esa contraposición? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es totalmente distinto al reino de este mundo. Por eso la gente dice y piensa, dice la palabra que para el mundo esto es locura. Porque si el Espíritu Santo no te revela estas verdades, es totalmente opuesto a lo que enseña la sociedad. Por eso es tan importante entenderlo, lo que el Señor nos dijo acá, de que estas son las características de un cristiano. En las bienaventuranzas, en las tres primeras, que son internas, que dicen de que pobres en espíritu, que habíamos visto que era ptojos, lo que decía en griego, que es humilde. El que es humilde, no el de baja condición, sino que tiene y renuncia a lo que tiene por amor a Dios. Humilde es el que se despoja de sí mismo. Humilde es el que se pone por debajo del otro. Y en esa condición de humildad uno se ve lo pecador, lo inmundo, lo perverso delante de Dios y llora por su pecado, llora porque ve a los otros que se van al infierno sin conocer al Señor. Y llora por amor a Dios. Y luego uno entiende y recibe todas las condiciones de la vida con mansedumbre. Dice que la Biblia dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos van a recibir la tierra por heredad, los mansos, y van a entrar al reino porque son humildes, son pobres en espíritu. Y recibimos con mansedumbre todas las condiciones de vida que Dios nos da, por amor a Él y porque lo tenemos a Él en nuestro interior. Entonces somos enseñables, somos sumisos. Manso, que era de mansuetus, venía de estar acostumbrados a la mano, y nos dábamos el ejemplo del buey, que es tremendo animal con todas las fuerzas, se sujeta a la voz de su amo que está detrás, que él no lo ve, caminando como viendo al invisible. Es guiado
por el que está atrás que lo guía, y esa fuerza va en pos de lo que Dios quiere. Eso es ser manso. Y luego viene esta bienaventuranza, esta cuarta puerta que se abre cuando tenemos ese hambre y esa sed. Y cuando lo dice acá, el pueblo realmente sabía lo que era el hambre y la sed. Ya no era como ahora que abrimos el grifo y tenemos agua, tiramos la cadena, no. Allá la iban a buscar al pozo, traían el cántaro con agua y mantenían ese agua muy bien cuidada. Muchos morían de sed, muchos morían de hambre, además estaban siendo siervos de un imperio, el imperio romano, que los maltrataba y les impedía realmente prosperar. El hambre y la sed en ese tiempo era bien conocida, morían de ello. Por eso Dios les dice, ustedes serán más que felices cuando tengan hambre y sed, pero de justicia. Dios nos creó con una necesidad, con un vacío en nuestro interior que tiene la forma de Dios. Él nos ha creado con ese vacío y nosotros buscamos erróneamente con anhelos y ambiciones en otros lugares. Y a veces la llenamos con los vicios, con la mala vida, con placeres o con cosas que no bendicen, que no hacen bien, que destruyen. Pero Dios nos ha creado con esa necesidad, con esa ambición, con ese deseo de algo, y que es de Él. Esas ambiciones que tenemos en nuestro interior, esos anhelos, esos deseos, ese hambre de... Hay algunas que son normales, naturales, pero son incorrectas. ¿Por qué? Porque lo que está hablando Dios acá es esa ambición, ese anhelo, ese deseo por Él, por Cristo en nuestras vidas. Las ambiciones incorrectas, que son las normales, ¿no? De querer tener una casa, un coche, una familia, un trabajo, un pasar fácil de la vida, ser feliz, en final. Pero cuando nosotros llegamos a esos lugares nos damos cuenta que nos sigue faltando, queremos más y que no nos satisfacen y nos llenan. Podemos tener plata y ser totalmente infelices, o podemos creer que somos felices, pero después vienen los problemas y se termina mi felicidad. Y Dios me dice, vas a ser feliz cuando yo sea tu todo, cuando Él esté en mi vida, cuando Cristo esté en mí, cuando sea el resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida, va a ser el fruto ese de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es ese resultado del Espíritu Santo, la felicidad en mi vida. Esas ambiciones y anhelos normales, humanos, no nos llenan, no nos satisfacen. Podemos ver los ejemplos en la Biblia de todos los que tuvieron ambiciones desmedidas, ¿no? En el caso de Lucifer, en Isaías 14:10 al 15, que él quería ser como Dios. Él decía, yo voy a ir allá arriba, me voy a poner, voy a tener el mismo poder de Dios, quiero eso. Y terminó en el infierno. Nabucodonosor, siendo el rey del imperio más grande, potente y rico del planeta de todos los tiempos, él empezó a hablar a su pueblo buscando que lo alaben como por ser él el único que había logrado todas las cosas como Dios. Y el Señor le dijo a una voz del cielo que dijo, necio, hoy se te termina todo y vas a estar 7 periodos, 7 años comiendo como animales sin conciencia. Y pasó eso, terminó 7 años comiendo pasto, viviendo en los campos, peludo como un animal. Luego, cuando él vuelve a tener conciencia nuevamente, reconoce la mano de Dios poderosa y de que todo, absolutamente todo depende de Dios. Todo depende de él. Lo alabó y lo exaltó como rey y volvió a sus cabales. El rico insensato en Lucas 12, cuando habla de que él vio cómo había crecido y dijo, voy a tener más y voy a agrandar los graneros, voy a atacar y voy a tener porque tengo y quiero más. Y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿En dónde queda todo lo que estás logrando? Jeremías 2:3 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Una, me han dejado a mí, que soy la fuente de agua de vida, y han excavado cisternas para ustedes, y cisternas rotas que no son capaces de contener el agua, no pueden hacerlo por su forma, por sus medios, no. Tienen que depender de Dios, tenemos que depender de Él, de Dios.
No debemos dejarnos engañar por el mundo, por Satanás. No nos dejemos engañar por él. Todas las cosas que están en el mundo, todas están bajo la autoridad de Satanás. Entonces Dios nos dice en 1 Juan 2:15, no amen al mundo, no améis al mundo. Todas las cosas que están en él no sirven. No améis el mundo ni todas las cosas que están en él. No, porque dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Segunda de Juan, se los voy a leer. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo? ¿Todo? Sí, todo. No, porque esto no es tan malo, esta música, no es estas cosas que hacen, no es tan malo. Todo está sujeto a vanagloria del mundo bajo la mano de Satanás. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, solo ese, permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Jesús está diciendo acá en el Sermón del Monte. Si ustedes hacen eso, están haciendo justicia. Y ese es el hambre y la sed que tienen que tener, de eso, de la justicia. Salmo 42, que está escrito por los hijos de Coré, el que se rebeló contra Moisés. David los tenía como los músicos, estuvieron cientos de años los hijos de Coré, que no siguieron los consejos y lo que hicieron los padres de rebelarse contra Dios. Contrario, ellos sí fueron los músicos del templo. Y estos hijos de Coré que escriben el Salmo 42 estaban lejos del templo y no podían venir, no podían llegar al templo para alabar a Dios. Decían, ¿cuándo podremos venir? ¿Cuándo? Y él decía, cuando empieza el Salmo, hace un paralelismo, ¿no? Como igual que el ciervo cuando brama por las aguas. El ciervo cuando brama por las aguas, desesperado por el agua, porque el animal lo puede percibir en el aire, en la humedad. Entonces, como el ciervo que brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es el paralelismo que hace él, de que su alma clamaba por Dios, por el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo, decía, cuándo podré presentarme ante ti? ¿Por qué? Porque ellos no podían ir al templo porque tenían actividad afuera. Estaba desesperado estaban para poder ir al templo a alabar a Dios. En la antigüedad iban al templo a alabar a Dios. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón y podemos arrodillarnos en cualquier lado y alabarlo, bendecirlo y darle gloria a Cristo en cada momento, en cada situación, en cada lugar. Y David en el Salmo 63 estaba en el desierto de Judea, en cuevas, en tierra seca y árida, porque lo perseguía su hijo Absalón, porque había tomado su trono, había violado a sus esposas, a sus madrastas, había hecho desastre. David solo, angustiado, perseguido, con toda una familia destruida, él estaba de medio de la nada y escribe en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay el agua. La desesperación de David lo lleva al lugar que corresponde, a los pies de Dios, ir a buscarlo a él. Y lo dice de madrugada porque era la primera cosa que hacía cuando aparece el día, ¿no? De madrugada, lo primero que hacía era ir a buscar de Dios, porque todo su entorno, toda su vida estaba convulsionada, destruida, pero él buscaba a Dios. Su vida era consecuencia de sus pecados, pero arrepentido buscó a Dios y Dios lo restaura. Y él dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa desesperación interna por Dios, por más y más de Cristo, por buscar ser como Cristo y ser hallado en Él cuando venga, con buscar misericordia, santidad, sabiduría, amor, justicia,
ser más parecido a Cristo, como decía Juan, que yo mengüe y Él crezca en mí, vaciarme de mí para llenarme del Señor, ser cada día más. Y Pablo en Filipenses 3 lo reconoce, y Pablo tenía todas para agrandarse, romano, estudioso a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, siendo todas tenía. Pero él decía, cuántas cosas tengo por ganancia, las tengo como pérdida por amor a Cristo. Todo para mí es basura por amor a Cristo y por la excelencia del conocimiento de Jesús. Todo lo perdía por Él. Cuando leímos en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo, absolutamente todo. Y cuando decía Mateo 5:20 de que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino. Eso me sacudió mucho, marcó mi vida cuando se me reveló. Cuando habla acá de justicia está hablando de obediencia, porque cuando yo obedezco lo que Dios me dijo aquí en la Biblia, eso es justicia para mí. Yo soy justo porque el único justo murió en la cruz por mí. Él ocupó el lugar que me correspondía a mí. Fue clavado, martirizado y Él entregó su vida para comprarme a mí. El único justo me hace que yo sea justo porque Él está en mi vida y me justifica delante de Dios. Pero yo hago justicia cuando soy obediente y cumplo y vivo su palabra. Ahí recién hago justicia. Entonces cuando dice, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y es hoy, si Dios revela a tu corazón algo que no está conforme a esta palabra, ya es tiempo de ir a los pies del Señor y pedirle perdón. Es ya no desaprovechar la oportunidad que Dios nos da. Cuando Dios te revela, dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Este es el tiempo de pedirle a Dios, revélame, Señor, qué es lo que impide de que esa justicia sea hecha en mi vida y que yo tenga ese hambre, ese deseo, ese anhelo como el ciervo que brama por el deseo de las aguas, por el hambre de poder conocerlo a mi Señor y ser lleno de Él para poder vivir para su gloria. Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a Israel. Hay una canción de esta, buscadme y viviréis, de Marcos Vidal. Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Es muy particular esto de el que llama, el que busca, dice el Señor. Llamar lo hago desde aquí, llamo. Pero buscad implica una acción de salir y ir a buscar y a encontrar. Por eso Dios me está pidiendo que vaya. Venid a mí, dice el Señor. Y ahí vas a encontrar paz para tu alma. El Salmo 34, acá nos da la pauta de la satisfacción total de parte de Dios con su presencia en nuestras vidas. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos buscar a Dios, todos, absolutamente todos. Y Él va a ser el que sacie todas nuestras necesidades, todo, absolutamente todo. Él es el todo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. En aguas de reposo me pastoreará. Él va a estar con su cayado, va a infundirme aliento. Él va a estar siempre en mi vida. Cuando habla Jesús en Juan 6:35 que dice, yo soy el pan. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que está en... Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él es el que sacia todas nuestras dolencias, nuestras necesidades. Él es el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es el todo en todos. Él es el todo. Cuando realmente entendemos que Jesucristo basta, que no hay nada fuera de Él, que todo está en Él, y que no necesitamos nada más, solamente a Él.
y teniéndolo a Él lo tengo todo. Y cuando yo lo busco primeramente a Él, Él se va a ocupar de todo lo mío. Cuando yo entiendo eso, se termina mi ansiedad y cambia totalmente mi vida. Cuando se encuentra con la samaritana, en Juan 4:13, le dice, si el que beba de este agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no va a volver a tener sed jamás. Y encima va a brotar de él un manantial de vida que brota para vida eterna. Vas a ser de bendición para todos los que escuchen tus palabras. Hambre y sed de justicia. Y ellos serán saciados, pero no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Y muchas veces cuando vemos las marchas reclamando justicia, si a uno le pasa algo, reclama que se haga justicia sobre él. ¿Y qué dice Dios en las bienaventuranzas? ¿Qué dijo en el Sermón del Monte? Si alguien te quita, no se lo reclame. Si alguien te pide prestado, no se lo reclame. Si alguien te hace mal, no le devuelvas mal por mal. Es al revés de lo que la sociedad nos ha enseñado o nos dice que debemos ser. Es al revés. Por eso el Señor lo repite y por eso el Señor lo expresó, porque son cosas que no entendemos, que nos parecen tan raras. Y el Señor dice, ustedes si hacen esto, van a estar en mi reino, van a estar conmigo, van a ser saciados, van a ser consolados, pero solamente si son de esta forma. Dice que vamos a tener justicia. ¿Y cuándo tendremos justicia? Cuando estén todos los malos presos, cuando cambie el gobierno, cuando deja de haber corrupción, cuando mi familia me reconozcan, cuando yo haga y me aplaudan, cuando deje de haber maldad. No. ¿Qué dice Deuteronomio 6:25? Cuando va a haber justicia, cuando empecemos a poner por obra todos los mandamientos del Señor, cuando seamos obedientes a Dios, cuando todos las leyes y los mandamientos que había dado Dios y que había hecho el pueblo judío sobre ellos, las leyes, cuando sean obedientes a mi ley, no a mi ley del presidente, cuando sean obedientes a la ley que les he dado y todos los preceptos, ahí va a haber justicia. Para nosotros hoy, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos la posibilidad de tener el mapa correcto, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Ese es el mapa para poder llegar a Cristo. Toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia. En el Antiguo Testamento que iba a venir y en el Nuevo Testamento que vino y lo que va a acontecer. Y el Señor dice, tengan acá el mapa de mí. Si no, son más que los fariseos. Ellos tenían el mapa, pero tenían el mapa incorrecto, nunca iban a llegar. Hoy tenemos por revelación de Dios este mapa, pero si lo leemos mal, por si no lo entendemos o no lo leemos, no vamos a llegar tampoco y nos vamos a perder. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, leerla todos los días, orar, ayunar y pedirle a Dios que nos revele esa belleza que hay en su interior. Entonces cuando Él decía de que cuando sean obedientes a Dios, va a haber justicia. Hoy nos dice exactamente lo mismo. Cuando sean obedientes, va a haber justicia. Cuando seamos obedientes a la palabra, hay justicia. Somos justos porque vamos a hacer justicia. La justicia de Dios que está acá, en el Sermón del Monte, cuando leamos los estatutos, las leyes, todo lo que Dios nos pise y nos dice, y lo vivimos, ahí hacemos justicia. Y ojo con desobedecer esas leyes, todo esto que está escrito acá, que lo leemos y a veces no le damos importancia, solamente tomamos algunas de esas. ¿Y qué nos dice el Señor en Mateo 6:1? Que todas las cosas que hagamos las tenemos que hacer en secreto. Cuando oramos, cerrar la puerta y orar en secreto y el Señor te va a recompensar en público. Cuando dé limosna, dalo en secreto sin que te vean porque lo estás haciendo. ¿Y por qué? Porque Colosenses 3:23 dice que todo, no dice alguna cosa, es todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo de corazón para Dios, en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesús. Así que todas las cosas que hagamos las tenemos que hacer para Dios, no para los hombres, no esperando nada a cambio, porque si vos haces algo por el otro y el otro no te agradece, te enojás. Entonces no la hiciste para Dios, la hiciste para que esa persona te lo pueda agradecer. Cuando dice, ¿qué demás hacen si no saludan, si no dan? Es igual que la gente del mundo. Nosotros los cristianos, cuando hacemos, lo hacemos para Dios. Si no te lo agradecen, amén, yo se lo hice para Él. Él me va a dar la congratulation, Él me va a dar el premio
por haber hecho las cosas para Él. Así que no me tiene que ofender si a mí no me agradan. El famoso dicho del agradecimiento de la vaca empantanada. No, para los cristianos no es eso. Porque el Señor te lo dice, y lo dice varias veces. Colosenses 3:23, un pasaje para memorizar, para acordarnos. Porque vamos a librarnos de tantas angustias y de tantas cosas. De tantas cosas. El Espíritu Santo es el que te convence de justicia. El Espíritu Santo es el que obra en tu interior. Mientras vos le permitas, Él va a obrar. Y el resultado va a ser eso, te va a traer esa revelación y convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. La justicia es también una de las 5 coronas que el Señor nos va a dar. La corona de vida, de justicia, de gloria, de gozo y la incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8 dice de que es la corona de justicia que nos va a dar ¿a quién? A los obedientes que viven y esperan la venida del Señor. A los obedientes, que son los justicieros, los justos, los que hacen justicia, son los que van a recibir esa corona, que es ser obedientes a la palabra de Dios y esperan la venida del Señor. Y es también uno de los atributos de aquel que está en mí. Cristo está en vos, Dios está en vos. Ese atributo, nosotros estudiamos 10 atributos que eran la soberanía, la vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, no me sale la quinta, la veracidad, la rectitud, la justicia, inmutabilidad, veracidad, rectitud, justicia y amor. Así que es uno de los 10 atributos del Señor, la justicia. Si Él está en vos, el Espíritu Santo puede actuar, si vos le permitís, para generar todo eso, para generar de que exista el amor de Cristo en tu vida y de ese resultado, que es la justicia de Dios. Y la justicia es por fe, todo es por fe. Y vimos que todo era por fe en Cristo, por fe en esto, por fe en lo que dice acá, por fe en la palabra de Dios. Fe no es yo estoy convencido que me voy a sacar la lotería, yo sé que me van a sacar en este sorteo, yo tengo fe que me voy a comprar la casa, yo tengo fe que me va a ir todo bien acá y este negocio va a andar. Fe es creer en lo que dice Dios. Si yo creo en lo que dice Dios, eso es fe. Y eso es lo que el Señor me está premiando. En Romanos 3:21 nos dice: porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Cuando el Señor muere en la cruz y dijo: consumado es, cumplió todo, ya está todo cumplido. Así que si Cristo vive en vos, si Cristo habita en mi interior, Él me hace justo ante los ojos del Padre. Así que yo soy justo porque el justo vive en mí. Yo soy justificado ante los ojos de Dios. Y yo hago justicia cuando soy obediente a lo que Dios me dejó establecido en las Escrituras para que yo cumpla, para ser más parecido a su Hijo Jesús, hasta que yo llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que yo sea igual a Jesús. Dios quiere esa familia con hijos semejantes a Cristo, porque Cristo vive en mí y Dios ve a Cristo en mi vida, que es el que me cubre con ese manto de justicia, y por eso Dios me ve justo, porque Él ve a su Hijo en mí. Por eso Él me ama, porque ama a su Hijo. Y yo puedo amarlo a Dios porque tengo el amor de Cristo en mi vida. Entender eso lleva tiempo, entenderlo y poder vivirlo lleva más tiempo.
Pero si le permitís al Espíritu Santo obrar en tu interior, se puede. Para el mundo es locura, pero para nosotros los hijos de Dios sabemos que sí, que se puede. Somos siervos de la justicia divina. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Dice. ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley de la bondad de Dios, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes, por la debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, si como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de toda esa vida que vivimos antes, no? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Sirven para dar testimonio de dónde nos sacó el Señor, para que otros que están en ese lugar, en esa situación, vean, crean y entiendan que Dios tiene el poder y la soberanía de sacarlos de ese lugar mientras tanto ellos quieran salir de ahí. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado de la vida santa, finalmente, la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importantísimo poder entender que Dios nos pide que tenemos que tener, como hijos de Dios, ese hambre y sed de justicia divina. Hambre y sed de Dios. Cuando leemos las Escrituras, vamos conociendo más a Dios y nos vamos dando cuenta que necesitamos más, que queremos conocerlo más. Cuanto más lo buscamos, se despierta en nosotros ese deseo de querer más por Dios, ese adictivo, ese deseo, esa necesidad de poder conocerlo más, a ese que vamos a estar durante toda la eternidad con Él. Que después de esta vida vamos a estar por siempre, con cuerpos glorificados con Él. Es tremendo poder entender cómo el obrar de Dios en mi vida puede hacerme justo y puede, por obediencia a Él, yo hacer justicia. Poder entender la justicia es fundamental y es esa cuarta puerta que nos permite entrar más adentro, entrar más en el corazón de nuestro amado Jesús. Hay una historia que escuché de un pastor de Colombia, caballero, que hablaba de un niño que rompió un vidrio y me trajo un recuerdo de mi infancia, creo que 11 años, 12 años. Yo empecé de muy chico a hacer macanas y tengo un recuerdo de que me compraron, yo iba a empezar a jugar al rugby y me compraron una pelota de rugby. Y agarré la pelota de rugby y salí corriendo. ¿Y dónde vamos a jugar por lo general? A la calle. Lugar donde no tienen que estar jugando los chicos. Los chicos tienen que jugar al parque o a las canchas porque corremos peligro y corren peligro los vecinos de nosotros. Yo agarré la guinda, me fui hasta la esquina donde había un pequeño escampadito y pongo a patear y ¡pum! La pateo y ¡truf! Vidrio de una señora
que era complicada esta señora, porque cada vez que caía la pelota ahí, Cook rompía la pelota y nos devolvía los cueros rotos. Y tenía dos opciones, o salir corriendo o enfrentar el problema. Todos los que estaban conmigo salieron corriendo. Yo no me pude ir corriendo porque la pelota era mía. Y iban a saber que era yo. Hice los primeros pasos, ¿no? Como para salir corriendo, pero después volví. Y me quedaban dos opciones, ¿no? De ir y hacerme cargo o ir a decirle a mi papá. Y por ahí miro así un viejito que vivía en la esquina mirándome. Había visto todo lo que pasó. Y me quedaban también el pensamiento, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Este viejito ya vio mucho. No tendría que haber visto tanto. ¿Qué hacemos? Hacerlo desaparecer o ir a hablar con él. Y me hizo señas, así que fui a hablar con él. Y empecé a pensar ahora, ¿no? De que cuando nosotros pecamos, sea cualquiera el pecado, tiene consecuencias y daña. Me daña a mí y daña a otro. Me daña a los que amo. Porque el pecado que hay en mí trae consecuencias siempre. El pecado que está en mí puedo negarlo, salir corriendo, como mis compañeros, salir corriendo, negarlo, pero estoy negando el pecado y lo estoy ocultando y va a traer consecuencias en mi vida y en mis amados. Pero puedo hacer otra cosa, puedo quedarme y enfrentarlo. En ese lugar sería ir, pagar o pagarle a mis padres, pero en este caso el pecado hay que ir y confesarlo con un hermano mayor, con el pastor, ir y confesarlo, humillar al pecado y humillar mi ego también y confesarlo. Y si tengo que ir y pagar algo que rompí, o tengo que devolver algo que me quedé de más, o tengo que ir a pedir perdón a mi familia, a mis hijos o a quien sea que lastimé, o puedo restituirlo. Si no puedo restituirlo, pido perdón. Y si no puedo ir a perdón porque las personas no están lejos, los voy a buscar y pido perdón. Eso es cuando el pecado a mí, pero también el pecado a los demás, porque mis pecados hacen que los demás también sufran. Y en el caso de esta señora, sufrió la rotura del vidrio, esta familia. Y este señor lo que hizo, tenía opciones para hacer. Voy y lo denuncio, digo, vecina, Horacito el desobediente le rompió el vidrio. O ir a mis viejos, decirle a Juan y a Lidia, a mi papá, Horacito el desobediente fue y hizo macana. En vez de estar jugando a la pelota donde tenía que estar, o ir a llamar a la policía. Pero el anciano este no se jugó. Y fue, de allá son todas las casas iguales. Entonces él saca, esto es una historia, parte es real, pero ahora estoy extendiéndome un poquito más en la historia. Él saca la ventana, excelentísimo vidrio, va y le coloca a la señora la ventana. Y le da una ventana mejor a ella, la señora Chocha. Y con los pedazos de vidrio que estaban en el piso se hizo un vitró. Alucinante, tremendo. Y lo puso el viejito en su casa. Impresionante vitró. Otros vecinos le ayudaron, una artesana que estaba por ahí le hizo un dibujo alucinante que venían de todos lados a verlo. Fue famoso el viejito, famoso por el vitró que tenía en su casa, hecho con los pedazos de la ventana que yo había roto. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el problema, el pecado, el lío que yo había hecho? Él cambió la ventana y pensemos en la señora. Si el chico ese hubiera roto el vidrio y se hubiera escapado, cada vez que pasaba por ahí iba a ser ese recuerdo amargo. Iba a ser para reírse, pero después iba a ser un recuerdo amargo. La señora esa que no tenía la culpa de nada iba a tener que comprar una ventana. Si no tenía plata iba a tener que poner un cartón, un nylon, iba a estar mucho tiempo así. Si yo hubiera ido y hubiera hablado con la persona, mi papá hubiera ido, lo hubiera pagado, yo hubiera tenido problemas con mi papá, hubiera tenido problemas con la señora, cada vez que pasaba iba a seguir siendo Horacito el desobediente, el rompetodo. Y cada vez que viera al Señor me iba a estar enojado con Él porque Él no hizo nada, en cambio Él hizo como Dios hizo con nosotros.
Esa ventana que fue y la cambió y la puso en mi lugar es Dios con Cristo. Cristo fue al madero, a la cruz, a morir por mí en mi lugar. Y Él murió en mi lugar por mí y me hizo a mí justo y libre de todo pecado. Y Él me hizo libre. Ahora me hace libre para elegir, como decía Romanos, para elegir de poner todo mi cuerpo y mi ser a las órdenes y al servicio de Dios y su justicia. Por eso es tan importante entender lo que es la palabra de Dios, lo que nos está pidiendo. Vos fíjate que el Señor hizo eso, Dios hizo eso, puso a su Hijo. Entonces se cubre todo el daño que había de pecado. La ira de Dios es satisfecha, entonces hoy yo soy declarado justo por el amor de Cristo. Luego la señora está chocha, el Señor está chocho, porque se hizo famoso por su casa. Y después vino el Señor y me devuelve la guinda. Entonces yo quedo chocho y puedo salir e irme a jugar donde corresponde, que yo tengo que ir a jugar, que es en el lugar donde correspondía, que no tendría que haber ido ahí sino al otro lugar, ¿no? Entonces ahí entiendo de que yo tengo la obligación de ser obediente a Dios y tener ese deseo de ser obediente a Dios, tener ese hambre y sed de ser obediente a la palabra de Dios, para ser consolados, para ser ministrados por Dios, para ser felices. La importancia de ser obedientes a la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios va a cumplir. Si vos te buscas primeramente a Él, Él te va a dar todo. Abrazo, hermanos, Dios los bendiga, los saludo desde Lago Pueblo Chubut y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y el honor. Te damos gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos y te pedimos, Padre, que traigas revelación a nuestro espíritu, Señor, de esta palabra a nuestros corazones, que podamos vivirla, Señor, y podamos ser más que felices contigo, Señor, contigo en nuestro corazón. No permitas, Señor, que equivoquemos el camino. No permitas, Señor, que esta palabra quede solamente dando vuelta. Queremos atesorarla en nuestro corazón, grabarla, y va a cumplir el propósito por el cual es enviada. Por eso te damos gracias, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que está escuchando esta palabra. Te ruego, Señor, que te reveles a sus vidas, que traigas más de ti, Señor, que traigas consuelo a sus corazones, libertad a sus espíritus, que traigas sanidad a sus cuerpos y a sus almas en el nombre precioso de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazos del Lago Pueblo, hermano.